Amén. Lo que vamos a meditar hoy, yo sé que va a ser de mucha bendición. A pesar que este mensaje de hoy estuvo, ¿cuánto me tardo yo para entre estudiar y predicar un mensaje? Los que me conocen, una semana mínimo. De ahí, máximo pueden pasar meses y hay mensajes que pasan años. O sea, desde que agarro un texto y comienzo a trabajar con él, mínimo una semana. Y el máximo, hay mensajes que todavía no los he predicado, que están ahí desde hace 3 años por lo menos. Porque estoy dándole forma, trabajando hasta que entiendo. Entonces este tema de hoy, que le vamos a proyectar en la pantalla, sale de Hechos capítulo 1. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 1. Y yo siento que lo que me dio guerra no fue estudiar lo que iba a predicarles hoy, sino el título. El título fue lo que me dio batalla. Lo que les voy a predicar tal vez no. Claro, este mensaje tengo un mes de estarlo trabajando. Hace un mes comencé a investigar este texto. Pero la cuestión es que titular, el título, eso que le llamamos título a un mensaje, no solo es la idea que va a permear todo el mensaje. O sea, que lo que usted observe en la pantalla es la idea que va a permear todo el mensaje. ¿Cuál es la idea que va a permear todo el mensaje? Vamos, ¿cuál es? Pero unido. O sea, no solo es el título, eso va a permear. Eso va, todo el mensaje, eso es lo que vamos a estar viendo. Todo el mensaje. La otra cuestión es lo que llamamos contemporización, que es traer un texto de 2000 años atrás al tiempo actual para poder recordarlo y entenderlo. Así que yo espero que esta palabra le ayude a crecer en todas las áreas de su vida. ¿Y por qué le llamé a este mensaje en transición, pero unidos? Porque en Hechos capítulo 1, en su versículo 14, ¿lo tiene? Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, lo que acabamos de leer, lo que estamos leyendo, sucedió en un momento de transición. ¿Cuándo sucedió, Danielson? De transición. Ahora, ¿por qué, pastor, dice usted que de transición? Porque ahí acabamos de ver, el escenario anterior es cuando Jesús fue al cielo. Ese está en el día número 40. Porque se habla de 40 días donde Jesús estuvo resucitado con sus discípulos. Entonces, este escenario tiene que estar sucediendo en el día 1 de la transición. ¿Cuánto duró la transición? Por favor, siga estos datos, tome nota, apúntelos, apréndaselos, porque a la hora que un predicador enseña de nuevo, usted ya entiende más. ¿Cuánto duró la transición? Duró 10 días.
Porque de lo que conocemos de la Pascua sería a la ascensión de Jesús se habla de 40 días. De la resurrección a la ascensión son 40 días. De la resurrección, o sea, de domingo hay 40 días en el que nosotros, ¿verdad?, nuestro calendario gregoriano. Y ellos estuvieron solo 10 días. Ahí ya no estuvo Jesús. Por eso era una transición. ¿Verdad que tiene sentido? Era una transición. Pero hermana Jessica, lo que a mí me llamó la atención es que ellos no se dieron un beso de cachete y se despidieron y bueno, chicos, Jesús ya se fue y nos vemos. No. Ellos permanecieron, diga conmigo, unidos. Sí, eso es lo que estaban haciendo dentro de la unidad. Pero ellos permanecieron unidos. O sea que los hijos del reino, ellos esperaban a la manifestación del Espíritu Santo. Por eso le llamamos transición. Por eso le llamamos transición, porque ellos están pasando de Jesús, de la revelación de Jesucristo, a la revelación del Espíritu Santo. Ese proceso pasó en 10 días. 10 días dura la transición. Aunque de la resurrección al Pentecostés hay 50 días. Claro, este mensaje yo tendría que predicarlo 10 días antes del Pentecostés, por sentido común. Pero como yo soy el pastor, me doy ganas de predicarlo hoy. No, porque usted sabe volver a buscar otro texto para ver cómo predico hoy y me ubico en el calendario. No era fácil. Pero estos mensajes generalmente se ubican en esa fecha, 10 días antes del Pentecostés, porque este es el mensaje que nos ubica en el contexto dentro del calendario nuestro, también nos contexta dentro del contexto bíblico y nos ubica. Pero bueno, yo ya había puesto el arroz a cocinar y ya no podía retroceder. Yo dije, esto es lo que van a comer los hermanos hoy. Aparte que, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque el eslogan de este año es, allá está atrás, en la mera entrada de la puerta, unidos en Cristo. Esto quiere decir que a este mensaje es la continuación de un primer sermón. ¿Cómo se llamó el sermón anterior? ¿Quién se recuerda? Que fue el primer sermón que prediqué en el año. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó ese mensaje? Pues justamente, como usted no se acuerda, tiene que tomar apuntes para que usted vaya construyendo esos escenarios y pueda tener más sabiduría en la palabra de Dios. Mire, si usted se esfuerza por estudiar la palabra de Dios, los remas le van a salir de la nada. Pero si usted no maneja la parte teológica, no va a poder tener esos remas frescos en el corazón, que son esas verdades que se revelan al corazón en un momento de la vida de nosotros. Por ejemplo, lo que yo le decía, que hubo un hermano que le dijo a otro hermano, vea que usted era borracho, le dice. ¿Por qué? Le dice. Es que en la cara se le nota, le dice. Entonces le dijo el hermano que era cierto, que había sido borracho, y le dijo, sí, hermano, le dice, tiene razón, yo era borracho. Pero le dice, lo que pasa es que el Señor algunas cosas no las cambia para que sean la señal. Como cuando Jesús, ¿verdad?, dijo que le mostraran las manos. Tomás, ¿se recuerdan, verdad? ¿Quién fue el que dudó? Fue Tomás, ¿verdad? Entonces él le mostró, ¿verdad?, la señal. Para que aquel pudiera ver que era él. ¿Cuál es el tema de esta mañana? En transición, pero unidos. Ahora, solo para regalarle un dato interesante. Fíjese que ahí hay un dato interesante dentro de ese capítulo. Y es que ahí aparece por fin, se resuelve un dilema. ¿Cuál es el nombre de los 12 apóstoles? ¿Sabían ustedes que ese es un dilema muchas veces de la parte teológica en el cristianismo? Si yo le pregunto a muchos de ustedes cuál es el nombre de los 12, no me lo van a decir. Pero usted debería de aprenderse el nombre de los 12. Quiero que le digas, hermano, que está al lado, hermano, apréndase el nombre de los 12.
¿Cuántos están de acuerdo que deberíamos de aprenderlos? Ajá, mire. Pero habían 2 Judas, hermana. Tenga cuidado, no se la vaya a llevar Judas. Ajá. Habían 2 Judas. Y uno cree que solo es un Judas. Y a todos los que se llaman Judas. Está como aquel borracho que pasó frente a mi casa, va en una iglesia que está ahí al lado de mi casa, que se llama Monte de Sión, Iglesia de Judá. Pero el bolo leyó Judas. Y dijo, estos basuras, dice, hasta Judas le han hecho iglesia, dice. Por no leer bien. ¿Cómo han caído en desgracia los cristianos? Dice, hasta Judas le han hecho iglesia ahora, dice. Y esa anécdota que le cuento yo sí es cierta. Sucedió allá en mi barrio, entonces se nos quedó esa anécdota, ¿verdad? Del bolo que leyó mal. Miremos cuáles son los nombres de los 12 apóstoles. Está en el 13. Y entrados subieron al aposento, donde moraban, número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Bueno, nos vamos a quedar con esa versión de los 12 nombres. Porque ahí están, ahí hay 11 apóstoles. Porque el hermano Judas ya se había quitado la vida. Pero aparece otro Judas ahí, ¿verdad? Y Judas, hermano de Jacobo. Entonces, habían 2 Judas. Miren, no seamos tan bárbaros nosotros. Especifiquemos a qué Judas nos referimos. No vaya a ser que estemos hablando mal del Judas que era bueno. Entonces, por lo menos ahí nosotros podemos ya resolver el enigma de los 12 apóstoles, a excepción de Judas. Ahora, otro detalle interesante es que cuando Jesús se despide de ellos, según el último registro documentado de este escenario que estoy presentando, hay 500 personas. ¿Cuántas personas habían? 500 personas. Pero usted va a decir, pero eso es pura información. No. No es pura información. Nosotros tenemos un registro que la última multitud que aparece en escenario son 500. Ajá, pero los que aparecen en el día de Pentecostés ya son 120. Ya no son 500, son 120. O sea, hermanos, que parece que, voy a decirlo así, que esos 380 que vienen a ser, ¿cuánto en porcentaje? 500 divididos en un porcentaje del 100%, ¿cuántos serían? Los que les piensan en números. Magno, ¿ya lo sacaste? ¿Cuántos se fueron en porcentaje? Eran 500 y solo se registran 120. El 24%. Ahora, hermano, quiero que por favor se ponga a pensar de dónde desaparecieron, cómo se fueron. Si solo pasaron 10 días. ¿Será que esos últimos 500 están en el olivar o en el monte de los olivos donde Jesús asciende al cielo? Pero Jesús les dio una orden que tenían que irse para Jerusalén para recibir al Espíritu Santo. ¿Será que esos sintieron muy cansados irse del monte del olivar para Jerusalén? Ay, no, dijeron, esto de seguir a Jesús ya no me gusta. Déjeme pensarlo. Estaban en el monte del olivar, había que caminar como 1 kilómetro o más, pero la cuestión era que era un camino difícil también. Ay, no, muchos dijeron, yo la verdad que hasta aquí no más sigo a Jesús. O sea que muchos ya
muchos ya no llegaron a la transición. Muchos ya no llegaron a ese proceso. Voy a atreverme a decir esto. Estos 380 que se desaparecen de la historia documentada, parece que fueran fanáticos. Porque es el otro dilema. Que muchas veces nosotros estamos siendo fanáticos de Cristo. Hasta nos sabemos las doctrinas para discutir y para pelear. Pero realmente no estamos viviendo la vida de Cristo en nuestro diario vivir. Nos estamos quedando con el Cristo de la teología y de la historia, pero no estamos experimentando. No estamos experimentando a Dios en el corazón. Ahora, usted entiende que en los procesos de transición no todo el mundo se va a quedar. En los procesos de transición mucha gente se va a ir. Porque la verdad es que lo que Jesús entrega de alguna manera es un trabajo bien hecho. Pero ahora les tocaba a ellos comenzar a trabajar y a construir. Y muchas veces nosotros queremos que todos nos entreguen en la boca ya cocido. Alaba. Usted se da cuenta que uno puede tener hambre, pero muchas veces uno es tan haragán, pero tan haragán. Sí. Yo algunas veces le he preguntado a Dios, ¿ya comiste? No. Pero en tu casa había que hacer, sí. Entonces le digo yo, pues no te voy a invitar. Porque yo entiendo que lo que querés es que no querés hacer, le digo. Pero eso no hablo yo a ti, hermano, usted también. No vaya a echarle el clavo a Dios, no, todos somos iguales. No, ahí están las cosas, ahí, mire. Pero mire, pero no se levanta a hacer comida. No se levanta a hacer comida. Mejor se come un pepino así. Ajá. Pero no se levanta. Porque en la vida todos queremos que nos den la comida hecha. Tampoco vaya a ser como aquel que iban bajando en medio de un ganado y dijo, ay, dice una chuleta, dijo. Se man está traumado ya. O sea, medio se descuida la vaca y le pega una mordida. La quería cruda, ya no quería cocinarla. Entonces yo quiero que usted vea que en esta transición muchos se estaban yendo. Muchos estaban desanimando. ¿Qué es lo que yo he observado en el proceso del ministerio? Que en la transición muchos salen huyendo porque son cobardes. Muchos lo que quieren es púlpito y reconocimiento y privilegio y todo bonito. Pero ¿cómo cuesta construir? Las relaciones se construyen. El matrimonio se construye. La economía se construye. El ministerio se construye. Pero lleva su tiempo. Y muchos no quieren ser partícipes de ese proceso de transición. Muchos quieren solo venir a subirse cuando todo está bonito. Pero esa no es la realidad. Hay que construir. Hay que trabajar. Y el primer día, hermanos, hoy tenemos el culto, dijo el apóstol Pedro, vamos a ponerlo en este contexto, y llegaron 450, ya 50 no vinieron. Y en el siguiente culto, solo llegaron 300. Y en el siguiente culto, solo llegaron 200. Y en el siguiente culto, 140. Y comenzó a ralearse aquello. O sea que si tarda un poquito más el Espíritu Santo, solo hay a los 12. Sí, hermano, pero usted se da cuenta cuánto les llevó, cuánto tiempo tuvieron que esperar la promesa del Padre. 10 días. Pero no aguantaron muchos. Salieron huyendo. No les pareció ya el trabajo que había que hacer, ya no les pareció, ya no era como ellos lo habían visto. Y me llama la atención, hermano, porque fíjese que ellos estaban con Jesús resucitado. Por eso yo hay veces que trato de no pelear con la gente, porque yo digo, si esos estaban con Jesús resucitado y eran rebeldes. Si imagina, hermana, Jesús les habló a ellos. Lo vieron resucitado. Y mire que la promesa, amén Jesús, solo se fue Jesús, amén Jesús.
Y muchos se fueron. Pero lo más interesante no es los que se fueron, sino los que se quedaron. Porque esos que se quedaron experimentaron el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Lo importante no es los que se fueron, sino los que seguimos. Si le va a aplaudir, apláudalo fuerte. Usted sabe, hermano, ver aquel escenario donde se escucha un estruendo y la gente que está en el aposento alto comienza a hablar en otros idiomas. Claro, nosotros tradicionalmente lo que nos imaginábamos que decían ellos era porque es lo que nosotros aprendimos en el pentecostalismo tradicional. Pero ellos estaban hablando en otros idiomas. Unos hablaban en mandarín por el Espíritu. Otros hablaban, déjeme imaginarlo, en inglés, si el inglés ya existía por el Espíritu. No creo que existiera todavía, pero si existiera, o ponerlo por lo menos como un ejemplo. Otros hablaban portugués, pero era por el Espíritu. Ya conmigo, era por el Espíritu. Y no solo hablaron en lengua, sino que muchos recibieron esos dones de sanidad y comenzaron a orar por los enfermos, y los enfermos eran sanados. Pero no era por habilidad humana, era por el Espíritu. Pero aquellos 380 que se dejan de registrar en este último escenario dejaron de experimentar eso que Dios quería hacer. ¿Qué pasa con nosotros? Estamos acostumbrados a que nos motiven. Hermanito, Dios le bendiga, sí. Hoy hay culto, hermano, venga a la iglesia. Viera, Dios tiene palabra para usted. Como que es mercado la cosa. Como que es al 2x1, no. Si usted va a la universidad porque le gusta estudiar, se desarrolla, crece, avanza. Pero si usted no va a la universidad, otros van a estar yendo a la universidad, otros se van a desarrollar, otros van a avanzar. Y muchas veces usted va a seguir frustrado porque no sabe ni leer ni escribir. Y puede que usted se quede en los que están criticando a los que tienen éxito en la vida, y que se quede criticando a los que logran muchas cosas, porque tal vez usted no está haciendo nada en su vida para avanzar. Pues en la vida del Espíritu es igual. Si usted no se esfuerza por crecer, si usted no se esfuerza por recibir un seminario, si usted no se esfuerza por ir como a un congreso, hermano, usted no va a poder crecer. Yo espero que el Señor, conforme nos ensanche, tomarme tiempo para decir, voy a una capacitación sobre evangelismo 7 días en un país, voy a una capacitación sobre misiones 4 días en México. Voy a ir, ¿por qué? Porque eso es importante, estar en constante capacitación. Es importante estar capacitándose, estar creciendo. Lo voy a poner así: es importante recibir de los diferentes dones que el Señor tiene en la iglesia, de los diferentes ministros, siervos y siervas que el Señor tiene en la iglesia. Diga conmigo, es importante, pero lleva esfuerzo. Imagínense que yo les dije desde más de casi 21 días atrás, por lo menos: hermano, el sábado 22 tenemos el congreso de la mesa de comunión. Solo hay 10 boletos y solo 5 boletos se han vendido. Eso me da a entender a mí el tipo de gente con el que yo estoy caminando. Ahora, usted tiene que conocer algo de mí, y es que yo no voy a perder el tiempo en usted. Yo voy a seguir creciendo yo. Porque pueda que hoy sea pastor de 50, 60, pero pueda que llegue a ser un pastor tan poderoso en Dios, tan ungido en Dios, que Dios diga: aquí te estoy desperdiciando, te voy a llevar por ministerio de 500. Dios es sobrenatural. El que se capacita, el que crece, siempre se le van a estar abriendo puertas en su vida. Y esto no lo aplico solo para mí. Pueda que quien se esté esforzando y le ponga y le apueste, y pues al final los hermanos como que muy bien, gracias. Bueno, las oportunidades vienen. Alguien va a ver lo que se está haciendo bien y va a decir: creo que ya llegó tu tiempo de salir de ahí. ¿Por qué? Porque tenés un nivel de crecimiento que necesitas avanzar. Yo no crea usted que yo me enamoro de usted y me aferro de tal manera, porque imagínese usted estar jalando
con gente que debería estar empujando la carreta. Y mientras unos pocos empujan la carreta, otros saltan sobre la carreta. Otros juegan sobre la carreta y retrasan la visión. Si queremos crecer, tenemos que capacitarnos. Tenemos que crecer en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, en la vida del Espíritu. Usted no se da cuenta, hermano, que su pasividad en la búsqueda de Dios hace que su vida como tal sea pasiva. Pero cuando usted es agresivo en la vida del Espíritu, muchas cosas de las cuales usted está preocupado hoy, ya Dios las tiene preparadas para dárselas. Ya Dios las tiene listas para bendecirlo. ¿Qué estaban haciendo estos cristianos? ¿Qué estaban haciendo estos cristianos? Según lo que la Biblia dice, ¿de qué estaba permeada sus reuniones en esta transición? ¿De qué? ¿De oración? No, se estaban unidos, pero dentro de esta unidad, ¿qué estaban haciendo? Orando y rogando. ¿El qué estaban haciendo? Y rogando. No estaban vendiendo productos de Avon en la iglesia. Alaba a Dios. No, estaban orando y rogando. ¿Por qué estaban orando? Por la venida del Espíritu Santo. Estaban orando por el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que el Espíritu Santo vendría. Voy a decirlo así, ¿todos los cristianos tienen al Espíritu Santo? No. Yo lo pensaba así, pero es mentira. Hay dos versiones de cristianos, aparte de los que son intelectuales, que vienen solo por aprender, pero que no están avanzando, que no se sabe lo que son. Dígale a su hermano que tiene al lado, hay dos versiones de ti. ¿De quién? De ti. ¿De quién? De ti, de mí. Hay dos versiones. ¿Cuáles son? El sin el Espíritu Santo. Y él con el Espíritu Santo. Bueno, pero la teología bautista dice que una vez que creímos en Jesús, ya recibimos al Espíritu Santo porque creímos, pero realmente no recibimos esa totalidad del Espíritu Santo. Recibimos de alguna manera un comienzo de esa totalidad. Y al final, aunque digamos que fuimos bautizados por el Espíritu Santo, aún así no hemos recibido la totalidad. Seguimos siendo llenos cada día. Cuando usted ve a un creyente que está lleno del Espíritu Santo, sus actitudes son diferentes. Su forma de pensar es diferente. Por eso es que, discúlpeme, pero yo hay veces tengo como dudas en cuanto a ese tema que se vuelve tan difícil, porque hay una corriente de cristianos que dicen que la salvación se pierde. Y hay otra corriente del cristianismo que dice que la salvación no se pierde. La cuestión es que los que han nacido de nuevo, han nacido de nuevo. Alaba a Dios. Los que han nacido de nuevo, han nacido de nuevo. Entonces aquí sería la pregunta: ¿y usted ha nacido de nuevo? Es que habría que preguntarse eso. Si realmente yo he nacido de nuevo. Porque Jesús le dijo a Timoteo: el que no nace del agua y del Espíritu. Aquí hace alusión esto al bautismo en agua. Al bautismo en el agua. No se pueden bautizar niños. No se pueden bautizar niños porque no tienen conciencia desarrollada, porque todavía no están en una plataforma de juicio, porque todavía no han sido advertidos del pecado. Por eso no se puede bautizar niños. Se tienen que bautizar personas que ya tengan conciencia. Conciencia del pecado. Pero Jesús le dijo a Timoteo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que volver a nacer.
Ahora yo le digo a usted, ¿usted cree que si alguien nace del Espíritu va a seguir siendo igual? Jamás. No va a ser igual. Porque yo quisiera que nos preguntáramos si realmente hemos nacido del Espíritu. Y yo estoy seguro que muchos aquí han nacido del Espíritu, pero les falta ese bautismo profundo del Espíritu Santo, esa experiencia mayor, llenarse de Dios en su totalidad, aunque estamos conscientes que no llegaremos a esta totalidad. Pero ¿cómo le llamamos al proceso en el cual se encuentran los discípulos en lo que estamos estudiando hoy? Transición. ¿Pero cómo estaban ellos? Unidos. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando uno pasa situaciones en la vida difíciles, qué interesante es el apoyo moral, ¿cierto? Cuando uno pierde un ser familiar, uno se siente acompañado, fortalecido. Se siente bien porque llegó alguien y se sentó y compartió con usted, porque usted está pasando un proceso de dificultad. Ay, a mí lo que me preocupa es que no todos entendemos eso. Y cuando vemos a un hermano que pierde un familiar, nos vale. Pero recuerde que lo que usted siembra cosecha. Usted no solo piense en que las cosas se dan porque se dan. No. Uno cosecha lo que uno siembra. Uno solo está pensando que, ay, a ver que le haga como le haga. No, que le haga como le haga, no. Es que todos vamos a pasar por ese proceso. Y todos necesitamos ser fortalecidos por otros hermanos en la fe, por otros amigos, por personas que nos estiman. En los procesos de transición mucha gente se va a ir, pero no nos enfoquemos en los que se van. Enfoquémonos en los que se quedan. Enfoquémonos en la promesa del Padre. Enfoquémonos en Dios. Por lo menos yo he descubierto algunos hermanos que se van, que yo los he visto, se enamoran. ¿Cómo que es una maldición enamorarse? Sí. ¿Quiere ver a alguien que se fue a la iglesia? Se enamoró. Y algo me dice que ese amor que los sacó a la iglesia va para el fracaso, porque está viendo a Dios en otra persona y no en Dios. Eso de ver a Dios en la gente, eso no es correcto. Eso de enamorarte con esa ceguera que te vuelve tan ignorante en tu vida y te hace ver como Dios. Un día te va a fallar la persona y te vas a dar cuenta que no es cierto. Que lo que está manifestando uno muchas veces son vacíos emocionales que está intentando que se los llenen. Otros que yo he visto que se van, los pobres que Dios prospera. ¿Cuántos alaban a Dios? Fijo, pobre que prospera, Dios se va. Yo por hoy ya no oro para que Dios lo prospere. Yo le digo, Señor, vos sabés a cada quien lo que le vas a dar. Dale a cada uno lo que creas que les puedes dar. No sea que el hermano Cristian, cuando ya compre ese carro de la Toyota del año, ya el domingo le quede muy sacrificado. Es que me voy a ir para San Juancito, aleluya. Sí, porque esos somos los seres humanos. Somos raros. Tenemos actitudes raras. El corazón despierta cosas extrañas que nunca había despertado. Aleluya. Entonces yo he entendido que hay gente que cosas tan insignificantes la hacen que abandone el camino del Señor. Y claro, hermano, que si usted es próximo a abandonar el camino del Señor, pues yo voy a orar, no voy a llorar, no se preocupe. Yo voy a seguir orando nada más y seguir perseverando hasta que Cristo venga. Amén. Ahora usted se da cuenta que uno tiene amigos siempre, pero cuando uno está en la transición conoce los amigos de verdad. Cuando uno está pasando el proceso se da cuenta quiénes son y quiénes no son. Ahí usted sabe quién realmente es. Y esa ha sido una de las cosas que a mí me ha servido mucho en mi vida. Para no enamorarme de la gente. Porque yo sé que muchos están con uno, pero solo cuando la cosa está bien. Pero cuando ya lo ven en la calle, ya no están con uno. Pero esta iglesia primitiva
permaneció, ¿cómo? Unida. Permaneció unida. Algunas veces las cosas están bien, pero otras veces las cosas no están tan bien. ¿Y sabe cómo comparo yo, hermano, a la iglesia? Yo la comparo con una orquesta donde, aunque hay diversidad de instrumentos, todos tenemos que tocar el mismo sonido. Tenemos que complementar para dar un buen sonido. Pero qué agradable sentarse a escuchar un buen toque musical, una buena pieza. Pero cuánto trabajo hay que hacer. Así es la unidad de la iglesia. Por eso le quiero regalar esta reflexión final, porque sé que lo que usted necesitaba escuchar, ya lo escuchó, ya reflexionó, ya entendió por qué el tema se titulaba En transición, pero unidos. Pero estamos diciendo que muchos abandonaron la iglesia. Esta iglesia primitiva, se fueron. Y fíjense que hay un dato antes de esta reflexión. Y quiero que pongan atención a este detalle. Yo me puse a pensar hoy, y quiero que usted reflexione de esta reflexión que quiero darle. Que la Biblia fue escrita por hombres. Yo digo que si le hubieran dado oportunidad a las mujeres que escribieran, tendríamos más riqueza cultural de lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Esto más, yo me he puesto a pensar que tienen que haber libros. Lo que pasa es que quiero recordar que culturalmente la mujer estaba aislada de la sociedad prácticamente. La cuidaban así, pero ahí. No era como ahora. ¿Por qué le digo esto yo? Porque me puse a pensar yo dije, bueno, si hubiera sido escrito la Biblia por mujeres. Bueno, primero hubieran sido unas 4 Biblias. Comencemos por ahí. Nos hubiera por lo menos endosar unos 300 libros. Y si las hermanas le hubieran dedicado hasta tiempo para hablar de la belleza en la mujer, la Biblia y la belleza en la mujer. Hasta hubiesen tenido tiempo de dar tips. El 14 de abril de 1912, cuando el Titanic comenzó a hundirse, tras chocar contra un iceberg, un grupo de 8 músicos, 4 por ahí, tomó sus instrumentos y comenzó a tocar esta melodía que tenemos de fondo. No intentaron salvarse, aunque quisieron, no entraron en pánico. En lugar de eso, tocaron hasta el último momento. Su propósito era dar calma en medio del caos, llevar esperanza en medio de la persecución. Aunque el barco se hundía, ellos se mantuvieron firmes en su tarea. La historia cuenta que la última melodía que interpretaron fue Más cerca de ti, oh Dios. Un himno que habla de permanecer en la presencia de Dios aún en la adversidad. Como iglesia estamos llamados a hacer lo mismo. Vivimos en tiempos difíciles, donde el mundo parece estar en caos. Pero nuestra labor es seguir cantando, seguir adorando, seguir unidos, sin importar la circunstancia. Cuando estamos unidos, se manifiesta el poder de Dios como lo hizo en el aposento alto. El Titanic se hundió, usted lo sabe, pero su historia quedó para siempre. Así también, cuando la iglesia se mantiene firme en unidad, en adoración, su testimonio impacta generaciones. Que podamos ser como esos músicos que aparecen en esa escena, comprometidos con nuestra misión hasta el final, sabiendo que nuestra música, nuestra adoración y nuestra unidad tiene un propósito eterno.
Y es que todos los que estamos aquí esperamos la venida del Hijo de Dios. Y permaneceremos unidos aún en medio de cualquier transición. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, 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 fuerte. La vida no siempre va a ser cosas bonitas. La vida no siempre va a ser momentos amenos. La vida no siempre va a ser así. Pero seamos como esos músicos de la última escena. Siguieron tocando. Cuando todos corrían de lado a lado, siguieron unidos. Y nos regalaron la mejor pieza musical. Cerca de ti, oh Dios. Nuestra unidad tiene propósito en Dios. Jesús es el propósito de nuestra unidad. Si el mundo afuera se mata, se hiere, nosotros aquí permanezcamos en unidad. Permanezcamos amándonos. Esto más, permanezcamos fieles, aunque no siempre la fidelidad nuestra sea correspondida. Dios la ve. Dios ve nuestra unidad. Seguiremos unidos hasta el final. Cada vez que usted viene a la iglesia, se reúne, los miércoles que se reúnen las damas, los viernes que venimos al discipulado general, los sábados se reúnen los jóvenes, los domingos nos reunimos como iglesia general. Cada vez que venimos, algo nuevo aprendemos y nos apoyamos unos a otros. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Déselo más fuerte, por favor, si es para el Señor. Póngase de pie. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra, por tu iglesia, por tus ministros. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener la unidad, aun cuando se pasan momentos difíciles. Ayúdanos a permanecer unidos. Que no seamos de los 380 que abandonaron el barco. Que seamos de los 120 que permanecieron orando. Que permanecieron unidos hasta la promesa, hasta el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Gracias, Padre, dele gracias. Gracias, Señor. ¿Cuál fue el resultado de aquella unidad? Un gran avivamiento. Partiendo de aquella unidad, hubo una explosión, hubo un gran avivamiento. Hay tanta riqueza detrás de esto. Ore conmigo, por favor. Bendecimos nuestra misión a nivel nacional. Y te damos gracias por cada pastor, por cada ministro, por cada líder, por cada servidor. Gracias, Señor, porque aún muchos pastores de nuestra misión están allá, en aldeas, en caseríos, donde tienen que hacer un doble o un triple esfuerzo para llevar
la palabra de Dios a su rebaño.